El patrón tiende a repetirse con una precisión que resulta inquietante. Aproximadamente cada 20 años, como un reloj roto que funciona, América Latina enfrenta colapsos financieros. Argentina en 2001%, fontos, México en 1990 y 4%, Brasil en los 80, Chile en 1980 y 2%, y ahora otra vez, los mismos países tienden a enfrentar inflación desbocada, monedas que se evaporan y pueblos que pierden décadas de progreso en cuestión de meses. Los indicios sugieren que más que mala suerte, parece tratarse de un sistema que funciona de manera predecible. Desde las oficinas de cristal de Wall Street hasta los salones dorados de Brasilia, desde los centros financieros de São Paulo hasta las torres corporativas de Ciudad de México, versiones similares de la misma historia se cuentan una y otra vez. Ministros de Economía formados en universidades estadounidenses tienden a repetir fórmulas similares. Banqueros centrales implementan políticas que siguen patrones reconocibles. Y cuando todo colapsa, como suele ocurrir, tienden a atribuir la responsabilidad a factores externos, a la volatilidad de los mercados globales, a la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores, raramente al sistema que los formó. Para entender esta tragedia financiera, conviene retroceder hasta donde parece haber comenzado todo. No en Wall Street ni en los palacios de gobierno, sino en un pequeño despacho de Londres en 1822, Baranonice de Lopezal, cuando un hombre llamado Nathan Rothschild consideró que los países recién independizados de España necesitaban dinero, y que él podría prestárselo. El primer préstamo soberano de América Latina parece haber funcionado como una trampa perfecta. Colombia había obtenido su independencia apenas 2 años antes. Sus arcas estaban vacías, su economía destrozada por las guerras de independencia. Bolívar necesitaba dinero para construir una nación, y los bancos de Londres parecían dispuestos a dárselo, al precio correcto. Nathan Rothschild ofreció 1 millón de libras esterlinas, pero Colombia no llegó a ver ese dinero completo. Primero se descontaron las comisiones de los banqueros, luego las garantías, después los seguros contra el riesgo político. Al final el país recibió aproximadamente 600,000 libras, pero debía pagar 1 millón más intereses. Según diversos análisis, se trataba de un préstamo que nacía impagable, y los registros sugieren que Rothschild lo sabía, como parece haber sabido que esa podría haber sido exactamente la intención. El mecanismo parece haber sido sencillo pero efectivo en sus resultados. Los países latinoamericanos, desesperados por capital para sus economías en ruinas, tendían a aceptar cualquier condición. Los banqueros europeos prestaban dinero que los países difícilmente podrían devolver completamente, lo que tendía a darles influencia sobre sus políticas económicas. Cuando la crisis llegaba, como solía ocurrir, los acreedores tendían a exigir reformas, privatizaciones y pagos en recursos naturales. El patrón sugiere lo que podría describirse como colonialismo financiero bajo la apariencia de libre mercado. En 1826, apenas 4 años después, Colombia entró en default. No parece haber sido la primera, ni resultaría ser la última. Para 1830 la mayoría de los nuevos países de América Latina habían suspendido pagos de su deuda externa. El patrón parecía establecido: préstamo, crisis, reestructuración, nuevo préstamo. Lo que siguió parece haber sido un ciclo que se repetiría por 2 siglos. Los países latinoamericanos, excluidos de los mercados internacionales tras el default, se veían en la situación de aceptar condiciones cada vez más duras para acceder a nuevo financiamiento. Los banqueros, que habían perdido dinero en la primera ronda, tendían a asegurarse de que la segunda resultara aún más lucrativa para ellos. Pero el verdadero golpe de genio parece haber venido después. En lugar de aprender la lección y rechazar el sistema, los países latinoamericanos tendieron a adoptarlo internamente. Si las naciones ricas podían prosperar endeudándose, ¿por qué no ellos? Durante el siglo XIX, mientras Estados Unidos construía ferrocarriles con capital propio y protegía sus industrias nacientes, América Latina se especializó en exportar materias primas a cambio de productos manufacturados. Parecía tratarse de una división internacional del trabajo que resultaba natural, pero que en la práctica tendía a garantizar la subordinación económica permanente. El café de Colombia, el cobre de Chile, la plata de México, el guano de Perú, todo se vendía al precio que tendían a dictar las bolsas de Londres y Nueva York, y cuando esos precios caían, como solía ocurrir,
las crisis tendían a extenderse por todo el continente como un incendio. El siglo XX trajo nuevos actores, pero patrones similares. Cuando los países europeos se debilitaron en dos guerras mundiales, Estados Unidos tendió a tomar su lugar como principal acreedor de América Latina. Los préstamos ya no venían únicamente de bancos privados, llegaban bajo la bandera de organismos internacionales que prometían desarrollo pero que en la práctica tendían a institucionalizar la dependencia. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creados en Bretton Woods en 1944, tendieron a convertirse en los nuevos guardianes del sistema. Sus préstamos venían acompañados de programas de ajuste estructural que típicamente exigían la apertura de mercados, la reducción del gasto público y la eliminación de controles de capital. En los documentos oficiales, esto se llamaba modernización económica. En la práctica, tendía a funcionar como la transferencia sistemática de la soberanía económica nacional hacia las corporaciones multinacionales. Los tecnócratas del fondo tendían a llegar a las capitales latinoamericanas con carpetas llenas de fórmulas y modelos econométricos. Hablaban de eficiencia, competitividad y disciplina fiscal. Pero detrás de cada recomendación técnica parecía haber un interés político específico. Cada privatización tendía a beneficiar a las mismas empresas que habían financiado su formación académica. Cada apertura comercial tendía a favorecer a los mismos bancos que los habían entrenado. Más que economía pura, parecía tratarse de ingeniería social al servicio del capital financiero global. En los años 70, la crisis del petróleo inundó los bancos occidentales de petrodólares que necesitaban ser prestados. América Latina parecía el destino perfecto. Brasil, México y Argentina recibieron préstamos masivos a tasas de interés variables, aparentemente confiando en que el boom de las materias primas duraría indefinidamente. Cuando Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal estadounidense, subió las tasas de interés al 20% en 1979 para combatir la inflación en Estados Unidos, los efectos sobre las economías latinoamericanas resultaron devastadores. De la noche a la mañana, el servicio de sus deudas se multiplicó. México resultó ser el primero en caer en 1982, declarando que no podía pagar sus obligaciones externas. Lo que siguió parece haber sido la década perdida de los 80. Mientras Estados Unidos y Europa crecían, América Latina tendió a hundirse en recesión, hiperinflación y estancamiento, pero los acreedores no parecen haber perdido dinero. Los gobiernos latinoamericanos implementaron políticas de austeridad que tendían a transferir recursos de sus pueblos hacia los bancos extranjeros. La democratización de los 90 no parece haber cambiado nada fundamental. Los nuevos gobiernos civiles tendieron a adoptar las mismas políticas económicas que habían impuesto las dictaduras militares. Privatizaciones, apertura comercial, disciplina fiscal, todo bajo la promesa de que esta vez sería diferente. El Plan Brady, que supuestamente resolvió la crisis de los 80, en la práctica parece haberla transformado. Los bancos comerciales canjearon su deuda impagable por bonos respaldados por el Tesoro estadounidense. Los países latinoamericanos siguieron pagando, pero ahora a través del mercado de capitales global. La deuda se había vuelto líquida, comerciable, posiblemente más peligrosa. Los 90 trajeron nuevas crisis con recetas similares, México en 1994 con el efecto tequila, Brasil en 1999, Argentina en 2001 con el corralito, que confiscó los ahorros de millones de familias. En cada ocasión, patrones similares, capital especulativo que tendía a entrar masivamente, inflaba burbujas y después huía al primer signo de problemas. Pero el verdadero secreto de estas crisis no parece estar en los números, parece estar en la mentalidad que se fue creando a lo largo de 2 siglos. Las élites latinoamericanas tendieron a aprender que resultaba más fácil asociarse con el capital extranjero que construir desarrollo autónomo. Los políticos tendieron a descubrir que podían financiar sus gobiernos con deuda en lugar de confrontar a las oligarquías locales con impuestos. Y las clases medias tendieron a ser educadas para aspirar a un nivel de vida importado, financiado con dólares prestados, desde el iPhone hasta el automóvil, todo lo que representaba progreso social tendía a venir de afuera y se pagaba con deuda. Hoy, mientras China emerge como nuevo acreedor global y los países latinoamericanos firman contratos para la ruta de la seda, la historia parece amenazar con repetirse una vez más. Los funcionarios chinos hablan un idioma diferente, ofrecen condiciones aparentemente más favorables, prometen infraestructura en lugar de austeridad, pero el mecanismo fundamental parece permanecer intacto: préstamo, dependencia, control.
porque el problema no parece ser quién presta el dinero, parece tratarse de un continente que no ha logrado aprender a generar riqueza sin pedirla prestada. Una perspectiva incómoda sugiere que América Latina tiende a permanecer en crisis porque sus élites parecen prosperar con la crisis. Cada colapso tiende a presentar una oportunidad para comprar activos baratos, para reestructurar deudas en términos favorables, para consolidar poder económico. En Argentina, los mismos grupos que se enriquecieron durante la dictadura militar tendieron a ser los que más se beneficiaron de la privatización menemista y luego del default de 2001. En Brasil, las familias que controlaban la economía en tiempos del imperio tendieron a seguir controlándola después de la república, la dictadura y la redemocratización. La evidencia sugiere que la crisis no parece ser un accidente del sistema, parece ser el sistema. Cada generación de políticos latinoamericanos tiende a llegar al poder prometiendo romper con el pasado. Cada una tiende a terminar implementando políticas similares con nuevos nombres. El Plan Real en Brasil, la convertibilidad en Argentina, los planes de estabilización en México. Diferentes etiquetas para contenido similar: apertura, desregulación, dolarización encubierta y transferencia de riqueza hacia arriba. Y cuando el modelo tiende a colapsar, suelen atribuir la responsabilidad a factores externos o a la herencia recibida, raramente a la lógica interna del sistema que parece reproducir las mismas crisis una y otra vez. Mientras los países asiáticos tendieron a usar las crisis como oportunidades para cambiar sus modelos económicos, América Latina parece usarlas como excusas para profundizar la dependencia. Cada rescate internacional, cada programa de ajuste, cada reestructuración de deuda tiende a presentarse como la solución final, pero en la práctica parece ser solo el prólogo de la siguiente crisis. Es probable que el patrón siga repitiéndose hasta que América Latina logre comprender una verdad simple que Asia parece haber aprendido hace décadas: no se puede construir desarrollo duradero sobre cimientos prestados. Corea del Sur, Taiwán y Singapur tendieron a construir sus economías protegiendo sus industrias nacientes, controlando el capital extranjero y subordinando el sector financiero al desarrollo productivo. Hicieron prácticamente lo contrario de lo que los organismos internacionales recomendaban para América Latina. La prosperidad real parece venir de la capacidad de generar valor, no de la habilidad para endeudarse. Pero reconocer esta realidad probablemente exigiría que las élites latinoamericanas renunciaran a un modelo de acumulación que les ha resultado extraordinariamente profitable durante 2 siglos. Exigiría que aceptaran que su riqueza no parece basarse en la capacidad empresarial o en la innovación, sino en su función como intermediarios entre el capital global y los recursos locales. Exigiría que admitieran que han tendido a ser, desde la independencia, una burguesía compradora funcionando bajo la apariencia de élite nacional. Hasta entonces, es probable que cada 20 años, como un reloj roto que funciona, el continente tienda a colapsar, y una nueva generación probablemente descubrirá que sus ahorros, sus empleos y su futuro han sido sacrificados para pagar deudas que quizás nunca debieron contraerse. Porque en América Latina, la crisis no parece ser una disfunción del sistema, parece ser su función principal. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplastará igual.